Bueno, pues ya estamos aquí con Carmela Cobo, nuestra sexóloga para... Bueno, ya la saludo antes de nada, porque para eso es de la casa y antes de nada hay que saludarla. Carmela, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Estamos hablando, abrimos hace, creo que fueron 2 programas, un ciclo, se puede decir así, sobre los derechos sexuales, que los tenemos nosotros y ellas. Derechos sexuales, ya tratamos 2 hace 15 días. Y hoy también hay una consulta a la que da respuesta, que lo va a hacer lógicamente Carmela, pero si quieres empezamos por los derechos, sí. Seguimos con los derechos y luego, no sé si espectadora o espectador. Espectadora. Además es que entronca muy bien con los 2 derechos ¿sí? Que vamos a ver hoy, sí, tiene Perfecto. mucho que ver. Uno de ellos, derecho a la educación. Derecho a la educación. Sexual. Integral. Derecho a la educación integral. Dijimos el primer día que los derechos sexuales son igual que los derechos humanos, los mismos que los derechos humanos, pero todos los relacionados con la vida sexual y con la sexualidad. El derecho a la educación es un derecho humano que está ya hace mucho tiempo establecido a todo el mundo, todos tenemos derecho a una educación. Bueno, pues tenemos derecho a una educación integral sobre sexualidad, sobre salud sexual y sobre derechos sexuales, o sea que además de estar educados en todo lo demás, tenemos derecho a que se nos eduque sexualmente, ¿vale? Eso por una parte, tenemos derecho a la educación y tenemos también derecho a la información, y a la información veraz, científica, verdadera, sin censura, sin manipulaciones. Ese también es un derecho normal, tenemos derecho a la información todos los seres humanos, pero también tenemos derecho a la información sobre nuestra sexualidad, sobre la salud sexual, sobre los derechos que tenemos sobre sexualidad, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo derecho a la información sin manipulación, sin censuras? Porque estamos muy acostumbrados a que, bueno, en la historia nos hemos encontrado tonterías sobre información que nos han dado sobre la sexualidad totalmente, pero la gente piensa que ahora ya se nos informa correctamente. Y yo traigo un ejemplo por lo que te dije el primer día. Yo quiero que traslademos estos derechos a la vida diaria y que los veamos como en nuestra vida y en nuestro día a día no se están dando esos derechos y se están privando. Vulnerando, claro, exactamente, se está privando a la gente de esos derechos. Por ejemplo, yo traigo hoy el ejemplo de la píldora del día después. Yo estoy harta de escuchar en los medios de comunicación que es un método abortivo, y no es verdad, ya lo explicamos aquí, el programa que tuvimos la temporada pasada sobre la píldora. Sí, pero aunque tú lo expliques muchas veces, habrá quien siga, claro, habrá quien por cierta creencia o por intento de manipulación, piense lo contrario, o le interese. Claro, interesa decir que es una píldora abortiva y se desvirtúa y se da una información incorrecta y nos quedamos tan panchos, ya está. Bueno, pues es un derecho que tenemos y tenemos derecho a una información verdadera y veraz. Entonces, por eso te digo que estos 2 derechos son muy importantes y no se dan. Derecho a la educación, bueno, esto ya vamos a ver ahora, entroncado en la llamada, en el correo que hemos recibido de una madre muy preocupada, que estamos fallando muchísimo en la educación sexual que estamos dando a en la que se nos ha dado a nosotros, en la que estamos intentando nosotros darnos a nosotros mismos, que no nos formamos y que no nos preocupamos de enterarnos de la información verdadera y de educarnos sexualmente para prepararnos, para relacionarnos con las demás personas, incluso para aceptar las sexualidades diferentes. O sea, en muchos campos estamos fallando en esto, pero ya la que estamos transmitiendo encima a nuestros jóvenes, pues, y siempre incido en lo mismo, es muy preocupante y nos estamos equivocando mucho porque, claro, cuando nosotros nos educamos sexualmente no teníamos acceso al montón de información errónea a la que tienen acceso ahora los jóvenes, pero los jóvenes están sin una educación buena y veraz y formal e integral en todos los aspectos, pero sí tienen un montón de información disponible que no es verdadera o que está trucada o que está manipulada, ¿vale? Entonces nos estamos equivocando y es muy peligroso en lo que nos estamos equivocando porque luego da lugar a muchas cosas que no queremos que pasen. Y ahora después hablaremos también de la campaña 1 de cada 5, de la que soy mediadora y ahora te explicaré. Entonces, muy importante, derecho a la información y derecho a la educación. Y ahora pasamos a la consulta que hemos tenido. Nos ha llamado una madre muy preocupada, porque ha sorprendido a su niño de 4 años, que se toca mucho el pito, que ella dice, se masturba. Me lo dice así, con un pánico. Con 4 años. Con 4 años. Y claro, esto tiene mucho que ver con los 2 derechos que hemos dicho y con
y con la educación y la información que damos a nuestros hijos, lo primero que yo diría a esta madre tan preocupada es: deja de mirar esa conducta de tu hijo desde la perspectiva de un adulto. Claro. Porque el niño de 4 años ahora mismo no relaciona esa conducta con el aspecto sexual humano, no está buscando un placer. Entonces, a ver, vamos a perderle el miedo a hablar de sexualidad adaptado al tiempo y vamos a generar en el niño la creencia verdadera y buena y saludable de que esto es un tema normal y de que esto puedes hablar con papá y con mamá, que no pasa nada, que hay que tratarlo y que preguntes tranquilamente, que tus padres te van a informar, y no pasa nada si hay algo que el niño me pregunta y no lo sé, pues reconozco que no lo sé, pero que me voy a informar y se lo voy a decir después. Ya está, no pasa nada, ¿vale? Entonces, a esta madre que está tan preocupada, que es mucho más habitual de lo que parece, que no te preocupes y que intentes con tu hijo seguir estas 3 pautas que te he dicho. Primero, explicarle cuándo sí, cuándo no, lugar sí, lugar no, y luego no tenerle miedo, hablar con él cuando aparezcan situaciones del día a día, ¿vale? Sí, señor. Yo creo. Eso que me has dicho que eres mediadora de una campaña. A ver, de 1 de 5 me has dicho. 1 de cada 5. 1 de cada 5. Fíjate cómo suena, ¿eh? ¿Esa proporción a qué corresponde? Ahora te lo voy a explicar. Eso es lo que precisamente yo quiero. Porque también está muy relacionado con esto que te estoy diciendo. Este fin de semana he tenido la suerte de irme a Madrid a formarme como mediadora de la campaña 1 de cada 5 que ha puesto en marcha el Consejo Europeo. Fíjate dónde viene la campaña. Y la campaña 1 de cada 5 es de prevención al abuso sexual infantil. Ah, qué interesante. ¿Vale? Cuando dice 1 de cada 5, precisamente el otro día hablando con mi vecina, me decía: nena, pero esas cosas ya no pasan. Digo, no, pues fíjate en la proporción, 1 de cada 5. El 20% de los niños y adolescentes van a sufrir algún tipo de abuso antes de cumplir 18 años. El 20%. Caray. Y estamos hablando de Europa, que no estamos hablando de África, ni de Sudamérica, no, estamos hablando de Europa y estamos hablando de datos que están bastante viciados. No debemos de pensar que, por ejemplo, el abuso puede ser solo, digamos, una violación. Ahí estamos. Toda la gente dirá, no, eso es imposible, 1 de cada 5 no puede ser violado, ¿no? Es que tenemos una concepción errónea. Es que primero un abuso puede ser un tocamiento. Un tocamiento, ¿no? Un tocarme yo mientras el niño me ve. Sí. Un incitar a los niños a ver imágenes sexuales que no entienden. Cualquier tipo de excitación o de placer que yo reciba cuando utilizo a niños para ello es un abuso. Ya, claro. Es un abuso, claro. ¿Vale? Entonces, luego está muy ahora el tema muy sangrante y esta campaña pues nos ha venido muy bien porque lo que pretende el Consejo Europeo es que tomemos conciencia primero de que el problema es más grande de lo que creemos, porque además estos son datos de los que se conocen. Luego todos conocemos montones de casos y de que se esconden, porque claro, es que una proporción muy alta de esos abusos, Antonio, no lo hace un depredador sexual como este de Ciudad Lineal, que claro, aparece un señor de estos y nos da mucho miedo de repente porque ha aparecido. No, por suerte este señor, por suerte no, por desgracia, que existen señores así, pero se persiguen, se encuentran y es un porcentaje muy pequeño los abusos que los provoca un extraño de estas características. Sí, a lo mejor un perfil más normal comete esos familiar abusos, claro. Cercano, es el abuelo, el hermano mayor, el primo, el padre, la madre. O sea que estamos hablando, y claro, como son abusos que se llevan a cabo dentro de la familia, pues hay muchísimos datos que se pierden, pues porque la familia no lo comunica, porque al niño no se le hace caso, porque no se cree, porque la familia lo esconde, aunque lo haya creído y aunque a esa persona... Pero estamos provocando que eso que es un hecho puntual del que yo me entero, sigue pasando con otros niños que vienen detrás, porque a esa persona nadie le ha parado y le ha dicho, oye muchacho, que a ver, que son personas, desde luego, pero hay que enseñarles y hay que hacerles pagar lo que están haciendo porque se están equivocando, porque además luego hay muchas consecuencias en esos niños que sufren esos maltratos a la hora de vivir su sexualidad. Necesitan un tiempo muy largo para poder asimilar, porque claro, ellos al principio lo viven como algo a veces incluso placentero, porque estamos hablando de que nosotros tenemos prácticas con niños
que les pueden resultar placenteros porque estamos estimulando zonas erógenas, pero luego llega un momento en que ellos entienden lo que ha pasado y se sienten súper mal, y hasta que consiguen acomodar todo eso, si son capaces de decirlo, que la mayoría ni siquiera son capaces de comunicarlo, bueno, pues para que Europa se haya puesto en marcha es porque es un problema más común y tiene una cifra alarmante, sí. ¿no? Hombre, en principio la proporción puede resultar exagerada, porque dice, bueno, no. 1 de cada 5, 20 de cada 100, 200 de cada 1000, pongamos... Pero claro, es que no solamente un abuso sexual, es una violación. Ahí está, es que estamos hablando y son abusos. Es que por supuesto, son abusos. Por supuesto. Una persona adulta no puede utilizar a un niño para proporcionarse placer. Punto. Es así, porque ese niño no tiene conciencia, no da permiso, luego ya entramos en muchas cosas. Pero bueno, que esta campaña lo que pretende es formar profesionales que luego en su entorno, o sea, colocar mediadores en toda la sociedad. Bueno, pues han estado médicos, han estado profesores de infantil, hemos estado psicólogos, ha habido cualquier profesional que trabaje con niños o que tenga acceso a los niños debe un poco de saber que esta campaña existe, porque además es una campaña muy bonita para los niños. Yo a tu mujer, ya que has mencionado que es profesora de infantil, la invito a que me inviten a su colegio y a que a los padres y a los profesores les dé un poco esa información, porque la verdad es que está disponible. Han elaborado un cuento que se llama La regla de Kiko para explicar a los niños de forma muy accesible a sus características, pues las caricias buenas, las caricias malas, los secretos buenos, los secretos malos, claro, a los niños, pero si los padres, claro, con 3, con 4 años, con 5 años, lo que supone con La regla de Kiko, que es un cuento muy bonito, pues hablamos con los niños de lo que nos hace sentir bien y lo que nos hace sentir mal. Yo pregunto desde mi ignorancia, ¿ese tipo de charlas requieren un permiso de los padres o es que eso no tengo ni idea? Hombre, lo ideal sería que los colegios le impartieran sin ningún permiso. Incluso que también se la dieran a los padres, que le hicieran saber a los padres, mira, esto es lo que vamos a hacer para que vosotros lo apoyéis también en casa, para que vosotros también estéis formados en esa línea. O sea, lo ideal es que lo tuvieran esa información los padres, los profesores, y que todas esas fuentes se las volcaran al niño. El padre reforzara lo que me ha contado la señora en el colegio, conociera también el cuento de Kiko y la mano, y o sea, las caricias donde nadie debe tocar, debajo de tu ropa interior. Ya te digo que todo muy accesible, y para que los niños, porque claro, y luego también dan formación sobre el protocolo establecido, que la verdad es que también me ha hecho sentir muy orgullosa, porque allí estaban todas las comunidades autónomas de España. Y bueno, Andalucía, que siempre estamos a la cola de todo y que parece ser que aquí no tenemos, pues está en la cabeza ahora mismo de los protocolos, y somos la envidia del resto de España por cómo funcionan en nuestras provincias. Hay en cada provincia un grupo de profesionales dedicados a recibir las notificaciones de posibles niños que están sufriendo abusos y ponen en marcha el protocolo, que ahora está muy de moda esto de los protocolos por el ébola, ponen en marcha un protocolo donde el niño solo tiene que declarar una vez, donde el juez está de acuerdo con los psicólogos y no se maltrata al niño. Ahora cuéntaselo a la señora, ahora cuéntaselo al director, ahora cuéntaselo al psicólogo, pero este psicólogo era uno que no tenía nada que ver, ahora cuéntaselo a otro psicólogo que viene. Y al final el niño termina contando historias que no vienen bien. Entonces, es una manera muy rápida y eficaz de llegar. La gente tiene mucho miedo. A ver, ¿yo cómo voy a notificar? Bueno, pues tienes que notificar que hay un posible abuso, tienes que saber los protocolos, a dónde me tengo que dirigir, porque las personas que trabajan con niños, sobre todo en los colegios, una profesora o un profesor de infantil puede perfectamente encontrarse con un chaparrón de estos, porque un niño puede comentar perfectamente, pues, que he tocado esto de mi papá o que mi abuelito me ha llevado a tal sitio, y no podemos asustarnos, pero tenemos la obligación moral de actuar ahí, si eso está pasando. Entonces, ha sido un fin de semana muy intenso, pero muy gratificante, porque hemos aprendido, pues eso, los protocolos a seguir, dónde formarnos, dónde acudir y todo lo que se está haciendo en ese campo, y sobre todo este plan.